Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien dentro de todo y ustedes y sus familias. Entonces tenemos que proseguir con esta unidad uno, la creación, eh, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahora vamos hacia otro punto, que es Dios como creador del cielo y de la tierra. Y en primer lugar hacemos referencia que en el credo nos encontramos que dice creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y después en el credo niceno constantinopolitano, realizado en el siglo IV después de Cristo, se le va a agregar de todo lo visible y lo invisible. Creo que habíamos dicho ya que en la Sagrada Escritura cielo y tierra significa todo lo que existe, es decir, la creación entera, que también se refiere, digamos, a nuestro planeta. La tierra entonces es el mundo de los hombres, el mundo visible. El cielo, si que también puede dominar al firmamento nuestro, pero también se utiliza como lugar propio de Dios. Por eso que el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Cielos acá tiene una categoría sobrenatural, o digamos indica lo que se llama la gloria escatológica luego de nuestra muerte. O también hace referencia a la gloria, a la glorificación final, ¿no es cierto?, de toda la creación. Y finalmente la palabra cielo indica también el lugar de las criaturas espirituales, es decir, los ángeles que están en la presencia de Dios. Según la visión del mundo antiguo, se entendía literalmente esto de que en el cielo, ¿no?, más allá de la tierra, era el lugar donde estaba Dios, los ángeles, los seres espirituales. Y la tierra en lo profundo también se lo veía como lugar de los muertos o el infierno. Después con el tiempo, cuando, ¿no es cierto?, se va descubriendo que en la Edad Moderna o al comienzo de la Edad Moderna se descubre que la Tierra como otros planetas son las que giran alrededor del Sol y la visión del mundo cambia. Bueno, en realidad en cuanto a lugar, no habría lugar, no habría un lugar específico arriba ni un lugar específico abajo. Eh, Todo, por así decir, se disuelve esa imagen del mundo antiguo, pero los conceptos de cielo en este caso quedó como una criatura, como un concepto de carácter sobrenatural o teológico, como lugar de Dios, lugar entre comillas de Dios, y en donde están estas criaturas espirituales que denominamos los ángeles, y en donde estarán también todos los seres humanos redimidos y glorificados finalmente por Dios en el último día, cuando Cristo vuelva nuevamente sobre la tierra.
que Dios creó de la nada a la criatura tanto espiritual como los ángeles y a la corporal, es decir, a la mundana, y así también a la criatura humana que participa en realidad en realidad de las dos sustancias, la espiritual y la material, porque el hombre es una unidad, ¿no es cierto?, de espíritu y cuerpo, o un espíritu encarnado. Es ya una profesión de fe del concilio, de un concilio de Letrán, el cuarto. Y aquí se indica, ¿no?, que Dios crea de la nada tanto a las criaturas espirituales como las corporales. Bueno, en primer lugar tenemos la afirmación de la existencia de los ángeles. Y esta afirmación es un dogma, una verdad de fe. Hay verdades de fe que son de carácter sobrenatural, estrictamente, es decir, que si Dios no la hubiera revelado, no hubiera revelado esa verdad, no lo conoceríamos. Y hay otras verdades de fe que también, o al mismo tiempo, son verdades de razón. Por ejemplo, la existencia de Dios es una verdad de fe. Y la existencia del alma también es una verdad de fe. Pero al mismo tiempo son, como se dice, verdades de razón. Es decir, que es la razón del hombre puede descubrir, como sabemos, la existencia de Dios, como también por medio de las vías que demuestran su existencia, y así también la existencia del alma puede ser demostrada, ¿no es cierto?, por la actividad de la razón. Pero la verdad sobre los ángeles, así también como la verdad de Dios uno y trino, son estrictamente sobrenaturales. Es decir, que si Dios no lo hubiera revelado, no tendríamos noticia acerca de ellos. Y este es el caso, ¿no es cierto?, de los ángeles. Vale decir que Dios puede ser demostrada su existencia, porque la razón concluye en una necesidad lógica y causal de que existe, si no, no existiría nada, por ejemplo. Pero eso no se da en los ángeles. No hay ninguna necesidad lógica absolutamente necesaria acerca de la existencia de los ángeles. Pero, si bien no puede ser, no es objeto de una demostración filosófica, como puede serlo Dios, y por lo tanto es una verdad de fe, pero podemos, ¿no es cierto?, reflexionar que si Dios creó criaturas como el hombre, que en su naturaleza constituyen una unidad sustancial de alma y cuerpo, ¿por qué no Dios pudo haber creado, ¿no es cierto?, con un sentido determinado, criaturas estrictamente y únicamente espirituales como son los ángeles? No es ilógico, digamos, pensar que puedan existir seres de esa naturaleza. Y por lo tanto veremos, bueno, que los ángeles tienen una determinada razón de existir y una determinada misión de cara a la creación y al plan de salvación que tiene su centro en Jesucristo. Aunque se los voy a mandar como tarea y le voy a indicar lo que tienen que hacer,
se los digo ahora y por el audio. Eh, lo que ustedes van a hacer es tomar apuntes como si estuvieran en clase. Me van escuchando a mí, y van tomando apuntes y luego lo suben esa tarea a la plataforma. Así que el audio no va a ser demasiado largo para que ustedes, porque lo que les pido es lo siguiente, que en hojas de cuaderno o de oficio vayan ustedes escribiendo lo que van escuchando al audio, y que cuando yo termine ustedes le saquen foto a esos textos y lo envíen de esa forma a la plataforma. Es como si estuvieran en clase. No importa que estén, digamos, que sean, por así decir, legibles o no estén muy prolijos. Lo importante es que yo conste, eh, pueda constar que ustedes atendieron, que estuvieron presentes. Si tuvieron algún problema para leer lo que yo les dejé en el tema escrito, bueno, ahora paren el audio y vuelvan para atrás y tomen apuntes a partir del momento que yo comencé, porque se lo iba a decir al principio y me olvidé. Les pido por lo tanto que lo hagan con seriedad, pero vuelvo a repetir, más allá de que no esté muy prolijo o que no sea muy legible eh, la, la letra, ¿ok? Perfecto, entonces ahora vamos a seguir. Ahora bien, en segundo término, ¿quiénes son los ángeles? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, en el catecismo encontramos muy bien indicado, ¿no es cierto? El nombre ángel viene de mensajero, es decir, mensajero de Dios respecto de los hombres. El nombre ángel indica su oficio, en tanto que, como dije recién, implica mensajero y no su naturaleza. Por eso San Agustín dice, si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Por eso el nombre de cada ángel, ¿no es cierto?, implica la misión que Dios le ha dado de cara al plan de la salvación de los hombres. En cuanto a su naturaleza, el ángel, dijimos, como dice San Agustín, es un espíritu simple, puro. ¿Por qué? Porque es solamente espíritu, no es como el hombre que tiene un elemento espiritual que es el alma y un elemento material que es el cuerpo. En cambio, por eso el hombre es un ser compuesto. En cambio, el ángel es únicamente espíritu, por eso decimos simple. Simple en filosofía es aquello que no está compuesto, que no tiene partes. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del ángel? Es que el ángel es un espíritu puro. Aunque en el hombre, el alma, por ser de naturaleza espiritual, el alma en sí misma es simple. Pero en cuanto a la esencia del hombre, en cuanto al todo del hombre, es un ser compuesto porque tiene partes. El cuerpo en sí mismo tiene partes, pero además el hombre es compuesto porque está compuesto
de un elemento espiritual que es el alma y de un elemento material que es el cuerpo. Al ser criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad, y al mismo tiempo son inmortales. Al ser seres espirituales, son criaturas personales, porque la raíz de la personalidad es el ser espíritu. Por eso Dios es persona divina. Es naturaleza, tiene una naturaleza divina y es persona divina. Aunque no es solamente una persona divina, sino tres personas divinas en un solo y único Dios. Por eso en la escala de los seres, Dios es el espíritu absoluto, increado, eterno. Luego tenemos los ángeles, que son espíritus creados, puros, son espíritus puros, como decíamos recién, pero creados. Y por lo tanto, entre Dios y los ángeles, aunque sean puramente espirituales, hay una distancia infinita. Y luego en la escala inferior de los seres espirituales encontramos al hombre, que justamente es un espíritu encarnado. Y decíamos que la raíz del hecho de ser persona radica en la naturaleza espiritual. Por lo tanto, al mismo tiempo decimos esto: Dios es persona divina, aunque tres personas divinas, ¿no es cierto? Los ángeles son personas angélicas y los hombres son personas humanas. Por eso no es una redundancia decir persona humana, porque también está la persona angélica y por sobre todo y en primer lugar y por antonomasia la persona divina. Y claro, al no tener partes, al ser un espíritu puro, es inmortal. Como inmortal es el alma del hombre. Dios, decimos, es eterno, porque no tiene principio ni fin. Y obviamente los ángeles superan en perfección a todas las criaturas de orden visible. Por supuesto que su inteligencia y su voluntad son mucho más perfectas que el conocimiento de la voluntad humana. Aunque por ser, digamos, criaturas, es decir, seres creados por Dios, estas facultades son esencialmente inferiores al conocimiento y voluntad infinita de Dios. Por eso los ángeles no conocen los secretos de Dios, ni tampoco pueden predecir acciones futuras. Desconocen también el día y la hora del juicio final. Por eso cuando los apóstoles le preguntan a Jesús acerca de cuándo, si era ahora, cuando iba a restaurar el reino de Israel, Él les dice: eso no lo saben ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, o sea, Él, sino que solamente es mi Padre Celestial el que conoce el día y la hora. En cuanto a que decíamos que el nombre de ángel implica su oficio, no su naturaleza, por eso, por ejemplo, el nombre de Rafael significa medicina de Dios. Miguel quiere decir quién como Dios. Y Gabriel quiere decir Dios fuerte o fortaleza de Dios. En cuanto a la misión de los ángeles,
se suele decir que tiene una relación con Dios que es una misión primaria. Esta misión primaria de los ángeles es la glorificación y el servicio de Dios. Es, podríamos decir, no un dogma de fe, pero sí una sentencia que tiene el grado de cierta dentro del grado de certidumbre eh, de, de teología y que pueden recordar del año pasado. Y tiene una misión secundaria, que es la misión que tienen los ángeles en relación con los hombres, que es proteger a los hombres y velar por su salvación. Por eso que más adelante veremos cuáles son las intervenciones de los ángeles en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y también en la Iglesia, inclusive al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo. Esta verdad acerca de la misión secundaria de los ángeles sí ya es, digamos, de fe. Es un dogma porque está en relación con el magisterio ordinario y universal de la Iglesia. Y además, como veremos, los ángeles, esto está confirmado por el hecho que los ángeles son objeto de culto en la vida litúrgica de la Iglesia. Y también en esta relación con los hombres hay una relación, digamos, personal o particular, lo que es llamado el ángel de la guarda desde el día de su bautismo. En este sentido no es un dogma, pero es una sentencia cierta. Bueno, ya que lo volví a decir, esto de la sentencia cierta, una sentencia cierta es una, digamos, doctrina sobre la cual todavía no ha hecho manifestaciones definitivas el magisterio de la Iglesia, pero, digamos, su verdad está garantizada porque tiene una conexión íntima con la doctrina revelada. Por ello se llama cierta. Un poco más alejado están las sentencias comunes y luego también las opiniones teológicas. Bueno, recién les decía que la acción de los ángeles respecto de los hombres, esa misión secundaria de la que hablaba recién, es decir, de proteger a los hombres y velar por su salvación, estaba confirmada en cuanto a dogma de fe, es que recibe una acción de culto, en tanto que los ángeles tienen esa relación que dijimos, primaria para con Dios y secundaria para con los hombres. Es el Concilio de Trento que nos enseña acerca, en el siglo XVII, acerca del culto de los ángeles, es decir, así como existe el culto de los santos, así también este culto se puede aplicar a los ángeles. Hubo una censura de San Pablo al culto de los ángeles en Colosenses 2, versículo 18, pero se refería a una, digamos, exagerada relación con los ángeles, que además estaba, digamos, fundada o inspirada en herejías gnósticas. Bueno, esto sucede actualmente también respecto de la veneración de los ángeles. Esto se da en la actualidad por el movimiento llamado Nueva Era o New Age,
que ha puesto de moda, donde los ángeles se han puesto de moda y han aparecido una infinidad de escritos que hablan de los ángeles de una manera que nosotros para nada reconocemos y que lleva a la gente a mucha confusión. Se afirman que los ángeles pueden hacer milagros, que pueden curar distintos tipos de enfermedades, que intervienen en el tarot, por ejemplo, en los horóscopos, y de todos los favores que nos pueden concedernos. Y se le asignan atributos que más bien son de Dios. Y se cae así en la idolatración o superstición cuando se encuentran ángeles hechos de cuarzo que al ser usados tienen poderes, digamos, curativos y energéticos, como se les llaman. Por eso, ¿no es cierto? Es en este sentido que en primer lugar decimos, ubicando, ¿no es cierto?, a los ángeles en su justo lugar, es que Cristo, así como es el centro de la creación de los hombres, también es el centro del mundo de los ángeles. En tanto que toda la creación está referida a Cristo como su centro y su fin último. Cristo, principio y fin, alfa y omega. Por eso San Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, los potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y están a su servicio, porque justamente los ángeles son mensajeros de la obra de la salvación que culminará en Cristo. Quiere decir esto también que los ángeles entran dentro del plan divino eterno de salvación, que como dijimos tiene su centro en Cristo. Cuando Pablo habla de tronos, dominaciones, principados, está hablando implícitamente de una cierta jerarquía de las cosas, ¿no es cierto?, invisibles. Pero, como dice, todo fue creado para Cristo y para Él. Luego entonces tenemos la acción de los ángeles en el Antiguo Testamento. Y así, en este Antiguo Testamento los encontramos anunciando, ¿no es cierto?, la salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Acordémonos que todo el Antiguo Testamento es una preparación de la venida de Cristo. Y es ahí en donde entran, ¿no es cierto?, la misión de los ángeles. Por eso ya lo encontramos cerrando el paraíso terrenal. Ahí va. Es durante la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, antes de ser apresado. El Evangelio nos dice que en medio de la angustia él oraba más intensamente y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Perdón, me equivoqué porque es 22:43. Empezamos por el 42. Dice, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, dice el Evangelio, se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. Cuando lo quisieron detener luego, y Pedro desenvainó la espada y le cortó la oreja a un soldado,
Y Jesucristo le dijo que si él quisiera, podría llamar a los ángeles y lo defenderían, puesto que él no quiso, en tanto que su voluntad era hacer la voluntad del Padre. Uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha, dice el Evangelio. Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder así? Pero también los ángeles estarán presentes en la segunda venida de Jesús. Así que lo encontramos ya en el proyecto eterno de Dios, luego los encontramos en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento, como luego lo encontraremos, ¿no es cierto?, en el tiempo de la Iglesia, pero ya podemos decir que también estarán presentes al final de la historia, en la parusía, es decir, en la segunda presencia y venida de Cristo, la cual será anunciada por los ángeles, y ellos estarán presentes en el juicio final. Por eso lo encontramos muchísimas veces acompañando y ayudando a los apóstoles en la misión naciente de la Iglesia de los primeros siglos. Así lo encontramos en la liberación de los apóstoles cuando fueron arrestados. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, del versículo 18 y el 20. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Cuando me refería a los siglos, en realidad, es en el siglo primero, luego, ¿no es cierto?, de la resurrección y ascensión de Cristo, y que comienza la predicación de los apóstoles. Es Pablo el que relata en el capítulo 27, del 23 al 25, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, la aparición de un ángel para ayudarlo. Esta noche, dice Pablo, se me apareció un ángel del Dios al que yo pertenezco y al que sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, tú debes comparecer ante el emperador, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Por eso, amigos, tengan valor. Yo confío que Dios cumplirá lo que me ha dicho. Esto, entre otras intervenciones de los ángeles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, repito, que narra la vida de la naciente iglesia después de Cristo. También está presente en la liturgia de la iglesia, como habíamos dicho anteriormente, en donde en la liturgia, en la misa, ¿no es cierto?, la iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios y además invocan su asistencia para llevar la ofrenda del pan y el vino consagrados como cuerpo y sangre de Cristo al Padre. Por eso el texto litúrgico dice lo siguiente:
te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto reciben el cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos colmados de gracia y bendición. Y la Iglesia, como dijimos, celebra también el culto a los ángeles como lo hace con los santos. Ese culto, digamos, a los ángeles encuentra sus fundamentos en las relaciones que habíamos mencionado, primarias para con Dios y secundarias para con los hombres. Por eso todo lo que todas las invocaciones y el culto a los santos se le puede aplicar también a los ángeles. También quería hacer una precisión. A veces en el Antiguo Testamento aparece la expresión ángel del Señor, que puede ser diferenciada de los ángeles. Este término ángel del Señor es utilizado para una intervención extraordinaria, pero del mismo Dios. Por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo 16, que va del 7 a los versículos 7 al 13, cuando Sara maltrata a la mujer con la cual Abraham tuvo a Isaac, es decir, descendencia, porque no podía con Sara, según entonces la aplicación de la ley patriarcal en ese momento, dice la Escritura que un ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial, la fuente que está en el camino del sur, etc. Y mantuvo un diálogo con ella. Aquí la palabra ángel va unido al Señor, o sea, el espíritu de Yahvé o el ángel de Yahvé. Y luego le promete una descendencia numerosa. Y vuelve a repetir, el ángel del Señor continuó, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí el ángel del Señor es una presencia misma de Dios. O también en el libro del Éxodo, cuando los israelitas van por el desierto huyendo de Egipto y liberados, ¿no es cierto?, por Dios rumbo a la tierra prometida. No, perdón, es en el encuentro que tiene Moisés con Dios en el monte Sinaí, cuando Dios se le aparece a través de un arbusto que estaba en combustión, pero que no se quemaba. Es la historia de la zarza ardiente. Y allí va a aparecer nuevamente la expresión el ángel de Yahvé. Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Guió al rebaño lejos por el desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios, y allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Ahí nuevamente entonces el concepto de ángel está unido al concepto del Señor, queriendo indicar la presencia misma de Dios. Por eso que se puede, digamos, trazar una diferencia cuando se pronuncia el ángel de Yahvé y por otro lado los ángeles. Nosotros hemos hablado en este caso
de los ángeles, creados por Dios y seres espirituales únicamente y que tienen una misión delante de los hombres. Es decir que el ángel del Señor es el mismo Señor o es el mismo Dios. Bueno, los ángeles se manifestaron en el Antiguo Testamento cuando Dios prepara la venida de su Hijo, se manifiestan en el Nuevo Testamento acompañando y estando al servicio de Jesús, se manifiesta en la naciente iglesia, se manifiesta entonces también, es objeto de culto por parte de la iglesia, cuando celebra particularmente la memoria de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que son los ángeles custodios. Pero también se manifiesta actualmente, podríamos decir, desde el nacimiento hasta la muerte, en la vida humana, la cual está rodeada de su custodia y también de su intercesión ante Dios. San Basilio Magno, uno de los padres de la Iglesia, advierte: nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Esta es una doctrina, ¿no es cierto?, general de los teólogos. No es un dogma, pero sí es como afirmamos con respecto a otro tema, una sentencia cierta. Es decir, como dijimos, forma parte del magisterio y en la cual del magisterio de la Iglesia, de su magisterio, digamos, extraordinario y también ordinario, en el sentido que cada creyente, desde el momento de su bautismo, tiene un ángel llamado de la guarda. A esto hace referencia Jesús cuando dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículo 10, que dice: miren que no tienen que despreciar a uno de estos pequeños, porque en verdad les digo que sus ángeles ven de continuo en el cielo la faz de mi Padre que está en los cielos. Bueno, llegamos hasta aquí para que, como dije anteriormente, ustedes tengan tiempo de, si quieren, en prolijar lo que han hecho, el apunte que han ido tomando, y luego le sacan una foto que esté bien clara y me la suben a la computadora y la mandan como tarea, en el lugar que dice tarea. ¿Ok? Bueno, nos vemos nuevamente, nos vemos entre comillas, ¿no es cierto?